Xaneo, autoridades, persoas que se achegaron aquí a este pequeno homenaxe que o Ateneo de Santiago quere facer a unha figura singular desta cidade, a José Castro González, máis conocido como Chané, que foi un músico, un dos virtuosos da música en Galicia, como guitarrista e como compositor, e sobre todo como realmente creador das grandes corales de Ferrol, Coruña e Santiago a finales do século XIX. José Castro Chané naceu o 18 de xaneiro de 1856 na Ruela de Pitelos, aquí moi cerca, e morreu na Habana o 27 de xaneiro, é dicir, fai agora 100 anos, de 1917. Entre estas dúas fechas, Chané desenvolveu unha actividade profesional como director de coros, fundamentalmente como compositor, na cidade da Coruña, donde foi catedrático de Belas Artes, hasta que, cando él tiña 37 anos, se suprime esa cátedra e él vese obligado a emigrar a América. Vaise para Habana e ali toma contacto coa emigración galega, lóxicamente, e cas personalidades máis relevantes que había naquele momento, e sobre todo con Curros Enríquez, do que realmente o que chega a ter unha relación moi directa. Na Habana desenrola prácticamente a súa faceta de compositor, de profesor de música no Centro Galego, e é onde realmente realiza as súas principales creacións. El musica gran parte dos poemas de Curros Enríquez, e eu penso que hai composicións que son conocidas por todos e absolutamente emblemáticas, como sea Adiós a Mariquiña, Unha noite na eira do trigo, en fin, un montón de composicións que realmente musican, poñen de música aos poemas de Curros Enríquez. Cando Chané morre, os seus restos son traídos a Coruña e é enterrado na Coruña o 4 de marzo de 1917. É significativo porque en menos dun mes a cidade da Coruña, a súa corporación municipal, decide dedicarlle unha rúa que ainda hoxe se chama do Maestro Chané e que tamén está ahora, por tanto, a piques de cumprir o seu centenario. A cidade de Vigo tamén lle dedica unha rúa, e na súa cidade natal, en Santiago de Compostela, hasta o ano 1919 non se coloca unha placa que se sitúa justamente na casa natal dele, na Ruela de Pitelos, que está hoxe derruída e medio abandonada, e curiosamente fai 4 semanas, fai un mes, esa placa foi destruída e desapareceu do lugar onde estaba. Unha placa modernista, magnífica, feita en mármol de 3 colores e realizada por Bonhome antes de instalarse en París como escultor, e que foi inaugurada no seu lugar pola Corporación Municipal e as Irmandades da Fala, que naquele momento era un movimento lóxicamente emerxente na cidade. O Ateneo de Santiago presentou unha denuncia pública, temos además moita imaxe gráfica desa placa, se denunciou o Concello. A estas alturas non se sabe absolutamente nada que é o que pasou con esta peza artística da propia cidade, que creemos que merecería ser rescatada e devolta ao seu lugar. Por todas estas cousas e porque realmente a cidade de Santiago ten unha débeda co Maestro Chané, o Ateneo quixo facer hoxe esta pequena e humilde homenaxe, e para iso nada mellor que contar con un musicólogo, catedrático de música, como é Carlos Villanueva, que nos acompaña hoxe aquí, e que a intervención xa musical de Irea Cuevas, que é mesa soprano, e de Alberto Amoedo, que é pianista. E evidentemente, como o Maestro Chané foi realmente autor de música de coros, pois que é mellor que o coro Asubío do Ateneo de Santiago interprete algunhas das pezas do Maestro Chané. Nada máis e que disfrutemos todos a súa música.
Quiero agradecer profundamente al Ateneo y a José Ramón Cousa y a la directiva porque me permite hablar de Chané en el centenario de su muerte, precisamente hace 3 o 4 días, acaecido en La Habana. Me permite hacerlo además, se lo he pedido así, me permite hacerlo en formato de conferencia-concierto. Se podía proyectar en YouTube o con discos, pero no sería lo mismo. La música en vivo, cuando se hace patrimonio, siempre procuramos hacerla con música en directo, coral, piano, etcétera, etcétera. Recuerdo además que esta fórmula de la conferencia-concierto, estudiando a Said Armesto, la llevó a cabo 3 o 4 veces con grandes artistas, con grandes formaciones gallegas en el Ateneo madrileño, a Aires da Terra, a José Valdomir en 1904, 1906, y hizo verdaderos tour de force atractivos absolutamente hacia el mundo gallego y el mundo de la galleguidad, con todo el centro gallego volcado en torno a estas conferencias-concierto. Y por supuesto agradezco también por poderme dirigir a ustedes, porque ya casi a punto de jubilarme pensé que el Ateneo no me invitaría a los lunes musicales, y eso lo tenía como una espina absolutamente clara. Por lo tanto, se lo agradezco mucho. Hoy me van a acompañar Lameso Iria Cuevas y Alejo Amoedo, un gran pianista y un gran recopilador de patrimonio que nos ayuda muchísimo a nuestro equipo de investigación, Organistrum, que se llama, que nos ayuda mucho a recuperar material, porque como les voy a exponer, el tema patrimonial no es un tema de corazón, es un tema también de medios, de posibilidades, de viajar a Cuba, a Argentina, de buscar papeles en medio del revoltijo infinito que tiene el Centro Gallego de La Habana y encontrar partituras y cosas de un autor del que no se conoce mucho, se conocen una docena de obras polifónicas, unas cuantas obras para piano, eso sí, absolutamente inmortales, como veremos. Como hemos leído estos días y como ya le han dicho, hace unos días leo la partida de bautismo que me la ha proporcionado don Salvador Domato y que pasaré copia al Ateneo. Dice: yo, Pedro Jesús Caneda, bauticé solemnemente y puse el nombre de José María a un niño que nació a las 8 de la noche antecedente, o sea, fue el 18 de enero y no el 16, como se dice, de 1856, hijo del matrimonio formado por Juan de Castro, natural de Ferrol, y Dolores González, de esta parroquia del Sar. Fueron padrinos José González, hermano de la abuela materna, y su mujer María Santín, vecinos de Santiago. Esta figura en el archivo de Santiago. No el 16, como dice Alberto Villanova, y como han seguido copiando todos, sino que fue el 18 de enero. No tiene mayor importancia el juego de cifras, porque muchas veces nos equivocamos, miramos los documentos, la prensa también juega en contra, porque a veces ponen fechas que están repetidas, pero lo que sí es importante, y lo digo porque recientemente presentamos con la Consellería, con la Dirección General de Cultura, el libro de Montes, de Juan Montes, de obras para piano, y lo decía, la costumbre que hay de repetir tópicos una y otra vez, y se acaban creando unos tópicos que son formales y que aparecen en los grandes diccionarios, que aparecen en las repeticiones. Y esto, tratándose de música, a veces es muy importante, porque son cambios de obras, son, en fin, muchos errores que nos obligan muchas veces a deconstruir y volver a construir la historia a partir de la historia que está escrita ahora. Y lo digo por la Enciclopedia Gallega, por la Enciclopedia de la Música Hispanoamericana y por tantos y tantos escritos que se han hecho, especialmente de autores como Chané, como Montes Veiga, que son realmente míticos ya para Galicia. Por eso tengo que anunciar que se está preparando 2 tesis que van a ser muy importantes para Chané. La primera de Alberto Cancela, que es compostelano, que escribe sobre el eco. Está preparando su tesis sobre la coral del eco, importantísima, porque ahí está Veiga, Chané, todo el conflicto entre los dos autores, y Estíbaliz Santamarina, una gallega estupenda, que está preparando una tesis nada menos que es sobre Castro Chané en Cuba, el tema de las canciones en la emigración,
un tema dirigido por Victoria Eli que va a ser muy necesario porque, como les digo, muchas veces la documentación no existe. En el documento que les mostraba de la partida de nacimiento me interesa básicamente centrar el padre Juan de Castro, que ya se tenía por mote Chané, que era conocido también en Santiago, pero era ferrolano de procedencia, y yo lo veo en los periódicos de Ferrol, siendo joven, dirigiendo coros, tocando la guitarra, teniendo un grupo de tipo rondalla y participando en las pepitas y todas esas maravillosas fiestas que hay en Ferrol, en los carnavales, en las fiestas, etc. Y sin duda que Chané, hasta ingresar en el ejército, en la banda de la Marina de La Coruña, donde va a tener ya una fluidez en la docencia, que será muy importante, lo leí en algún sitio de estos días, lo importante que será rescatar la docencia de las bandas del ejército para muchos compositores que ha habido en Galicia. Importantísimo, porque la iglesia estaba prácticamente desmantelada ya en tiempos de Montes, de Chané de Veiga, la iglesia prácticamente ya no ejercía docencia, pero será importante las bandas de música. Y en este lapso, hasta que ingresa a los 18, 19 años en la banda de la Marina, va a tener docencia de su padre, como leemos en diversos artículos, y él mismo en ciertas entrevistas en la emigración nos dice que su padre fue su instructor, especialmente en instrumentos de púa. De hecho, la mandolina, la bandurria, la guitarra, etcétera, las toca porque él tocaba en el grupo de su padre, pero lo vemos tocando el piano estupendamente en el centro gallego, acompañando sus canciones, o tocando el violonchelo. En Madrid, en 1888, aparece tocando nada menos que con Canuto Berea hijo, que era un pianista emergente, y con Andrés Gaos, el jovencísimo Andrés Gaos, y hace trío tocando el violonchelo. O sea que imaginaros la facilidad que tenía Castro Chané para cualquier tipo de instrumentos, porque su padre tocaba, pues hacía grupos y hacía diversas actuaciones. En todo caso, se voló por la prensa, sobre todo hasta la muerte de Chané, la presencia de su padre como un grandísimo músico, que iba a Madrid, que daba conciertos aquí y de allá. Yo creo que la realidad es que era un músico local, en Ferrol, en La Coruña o en Santiago, como vemos en dos notas, una de Ramón de Arana y otra de Lino Gerpe, dos notas, la una del 80 y tantos, del 81, y la otra del obituario que le hace a Castro Chané. Leo la primera, de Lino Gerpe, que dice: era yo muy niño cuando conocí al buen padre del gran músico José Castro Chané. Su hijo, el hoy llorado maestro de nuestros cantos regionales, era un rapazote dedicado al cultivo del arte divino de la música que el autor de sus días le inculcaba, en el pequeño instrumento de cuerda llamado bandurria. La familia Chané habitaba en una de esas casitas toscas de piedra que hoy aparecen bloqueadas, aunque mostrándose en ellas el clásico sello del abandono de la calle Pejigo de abajo. Es Rúa de Piteros, pero es toda aquella zona. Y sigue Lino Gerpe. Sería por el año 1873 cuando el padre Chané daba espectáculos callejeros por las calles de Compostela, amenizando con las alegres notas del ya dedicado instrumento a una diminuta compañía de títeres en las que figuraba una sonámbula que se dormía con su cuerpo rígido sobre una barra de hierro. Dice, qué corrillos no se formaron, haciendo contrahecho círculo alrededor de los titiriteros. Cuánta fregona, desocupados y rillotes admiraban los difíciles experimentos de la sonámbula, y mientras el padre de Chané hacía filigranas en la bandurria. Y fin de la cita. Arana, por su parte, que siempre tuvo muy mala leche, muy mala uva en sus críticas, siempre fue un crítico bastante feroz, dice en una serie de las famosas notas de música de músicos gallegos, una serie bastante interesante para el estudio de la época, de 1881, y lo dice en una nota a pie de página. Dice: no citamos entre estos notables músicos a don Juan Castro Chané, porque no debemos considerarle como músico en la verdadera acepción de la palabra, y sí como hábil y discreto aficionado. Esta es
lectura que hace Arana, pero insisto, hay que mirarlo también con un poco de cuidado porque era muy wagneriano y le gustaban siempre las grandes cosas. En 1874, en la banda del Regimiento de Artillería de La Coruña, nuestro Chané va a hacer todo su servicio militar dirigido por Bernardo Noriega, que parece ser que es el primero que le enseña los primeros pasos en lo que es la armonía, el contrapunto y los conocimientos que ya tenía adquiridos sin duda. Pero no es el único maestro, como piensa Vilanova, que es el que repiten una y otra vez, Bernardo Noriega, sino que encuentro también a Joaquín Lago González, que era nada menos que músico mayor del regimiento y el que le enseña a dirigir. Esto lo veo en una entrevista de una revista americana, que le enseña a dirigir coros, a dirigir orquesta y sobre todo orquesta, las pequeñas orquestas del centro de La Habana. Chané va a dirigir sus canciones, arreglos y cosas que veremos posteriormente. Y por supuesto el Orfeón El Eco, del que se hace cargo en el 86, sucediendo al fundador Pascual Veiga, que había sido director desde la fundación del coro 82 hasta 1966. De algún modo, Chané y Veiga se van a solapar siempre, son los enemigos naturales en el mundo coral, que es un mundo muy pérfido y muy estupendo, porque el mundo coral siempre busca los otros, los premios, etc. Yo recuerdo hasta el año 70 o 75 que aquí era habitual hacer concursos corales y yo he asistido como jurado y como cantante en liortas realmente espectaculares entre los directores de coro, entre los coros, porque es lo que el coro requiere, el ser el mejor, el llevar el primer premio. Y cuando esto no sucede, pues hay muchos litigios, hay muchas cartas al director, etcétera, diciendo que se lo han llevado inmerecidamente. Chané y Veiga irán de la mano un poco como director del Orfeón Coruñés, del Orfeón El Eco, se irán sucediendo en distintas ocasiones. La vida de Chané, hasta que entra en El Eco, es irregular, como vemos también en alguna crónica. Gerpe también lo comenta, tocando en cafés, tocando el piano en cafés concierto y ganándose la vida como puede en La Coruña y cantando, curiosamente, en el primer coro de Pascual Veiga, en el Orfeón Coruñés, en el Orfeón de la ciudad. Pero inmediatamente va buscando trabajos en diversos sitios. En concreto me encontré una documentación en Lugo interesante buscando la dirección de la banda que se había desmantelado en el 84. En 1884 se desmantela la banda de Lugo que dirigía Juan Montes y él opta a esa plaza y no se la dan a un tal Julián González Lloves, del cual no tengo noticia. Sin embargo, su mundo orfeonístico va a ser muy importante. Va a empezar su competencia con los coros de Montes de Lugo, con los de Pontevedra, con los de Valverde de aquí de Santiago, y es un mundo estupendo porque son coros, como yo les decía a los de este estupendo coro, les decía que muchas veces son coros que no leen solfeo, son coros de un aficionadismo brutal, pero maravilloso. No leen solfeo, aprenden de memoria, ensayan mucho y sobre todo ensayan con una competencia realmente feroz para ser los primeros, que es un poco movido, como les decía, movido por ese prurito de ser los mejores, de quedar los primeros siempre en los diversos competencias que había en muchos, en Galicia, en todas las fiestas había las competencias corales de los orfeones. Pero estas luchas, que son tan necesarias para entender el fenómeno universal del orfeonismo y sus polémicas y tensiones, juegan muchos factores que van a tener mucho que ver con la vida de Pascual Veiga y de Chané y de Montes, que son un poco la trilogía, junto con Adalid, vamos a decir, el póker de ases del gran recuerdo gallego de la música. Tiene mucho que ver, como decía, con la prensa local. La prensa local calienta motores, calienta a la gente, crea las polémicas, un poco como es ahora la prensa amarilla, o la compostelana, que no lo es. Pero calienta mucho diciendo que hubo injusticia, que no lo hubo en el festival de tal, el segundo premio merecido y tal, lo conocen ustedes de sobra, porque juega un poco ese elemento. Y es un elemento
vital porque nos da muchísima información. Estas polémicas crean muchas cartas, muchas contestaciones y mucha información que muchas veces no se da en personajes como Chanet, que era muy remiso a las entrevistas. No da más de 2 o 3 entrevistas en su vida, y para eso de muy mala gana, como leemos en una revista argentina que consigue sacarle 4 palabras y dice que el riesgo de entrevistar a Chanet porque nunca cuenta lo que a uno le interesa. En todo caso, les voy a referir un dato de 1889 del periódico El Danzante de La Coruña, como ejemplo, que aplaude el reciente éxito de Chanet con su eco, con el Orfeón El Eco, en la Exposición Internacional de Barcelona, que queda de primero. Le dan 5 o 10.000 pesetas, no recuerdo cuánto, y supone un éxito total, porque supone un poco el reconocimiento de que es en ese momento el primer coro de Galicia, para envidia, pues obviamente del Orfeón Lucense, del Orfeón Coruñés, etc., o del Orfeón Mindoniense, o del de Bertanzos, o de tantos que había luchando por esos galgos. El periódico El Danzante, no solo refiriéndose a la exposición internacional, hace un elogio excesivo del Eco y de Chanet, sino que infravalora a los otros coros e infravalora también a los directores gallegos. Entonces, el diario El Lucense, un poco seguramente está detrás Juan Montes en sus últimos años de vida, el diario El Lucense responde airadamente apoyando como contrapartida al Orfeón Coruñés 4, al número 4 de Veiga, y ataca precisamente esa mala costumbre, el mal vicio que tiene el Eco y su director, dice el periódico El Lucense, por infravalorar siempre a los demás, y frente a lo que decía el diario coruñés, y cojo una cuarteta muy bonita, dice: los premios, doquier se ve, llévanlos de esta manera: cuando él no asiste, cualquiera; cuando él concurre, Chanet. Y responde el diario lucense con otras lindezas, metiéndose enormemente con Chanet, porque era un hombre de mucho carácter, muy belicoso y muy tremendo cuando se trataba de polemizar. Le contesta el diario lucense con otras cuartetas que dicen: los premios, créalo usted, gánalos de esta manera: cuando hay justicia, cualquiera, menos el señor Chanet. Otro elemento para entender el movimiento orfeonístico son los desafíos y litigios, que hay cientos en la prensa, cientos de polémicas, especialmente Montes, Veiga, Chanet, que se van intercalando, generalmente no directamente, sino a través del director consiguiente del Eco o del secretario, que son los que mandan las cartas, pero claramente, lo vemos por la correspondencia privada, están detrás ellos, son los que mueven y mueven los hilos, presentándose, sobre todo, no solo en los concursos locales, sino, interesantísimo, en la emigración, cuando vaya con los coros regionales de Cataluña, de Asturias, de Andalucía, de Canarias, etcétera, que tienen la misma dinámica y mucho más furibunda, todo hay que decirlo. Y también, por supuesto, cuando actúan en Barcelona o actúan en Santander y no llevan un premio, desafían al coro para que vean quién es el mejor. Era un hábito muy habitual, lo cual nos da, como les digo, una enorme riqueza documental a través precisamente de una polémica que podía durar 15 o 20 días y que siempre quedaba en nada, porque los coros generalmente tiran la voz, pero no llegan a litigar con un enfrentamiento directo a ver quién canta mejor y cosas parecidas. Resumo una línea de carácter que me viene muy bien, que aparece en el diario Galicia de la emigración. Dice: respecto al carácter, Chanet lo tiene igual que los grandes maestros del divino arte de la música, unas veces irascible, pausado otras, inconstante siempre, sin que esto deje de ser el amigo afectuoso y el caballero correcto. Tenía muy mal carácter, lo vemos en los litigios, pero tenía un enorme atractivo con su propio coro, lo vemos por las defensas, cuando él enferma o cuando él lo echan del trabajo, enseguida el coro, el Eco, y en general muchos periodistas que lo habían apoyado lo siguen apoyando en los malos momentos.
Otro aspecto que quiero tratar, y con eso ya daremos paso a Iria y a Alejo, que nos van a cantar el primer bloque, es la importancia extrema que tuvo la música de salón en aquel momento, tanto en el catálogo de la obra de Chanet como en su actividad. Actividad la diaria, la que le daba de comer, no solo en círculos recreativos, tocando el piano, acompañando a coros en salones de recreo, en casinos, en teatro, montando pequeños grupos para montar zarzuelas, etc., sino también como docente. Chanet, sus primeras clases en Coruña o en La Habana, nos dice él, pagan tanto, es lo primero que dice en las cartas, nos pagan tanto por hora y con eso puedo ir viviendo. Él daba clase de piano, daba clase de canto y sobre todo de dirección coral, que era su especialidad. En aspectos que son aparentemente menos heroicos, como veíamos y lo decía en la presentación de Juan Monte recientemente. El mundo del salón, el mundo del piano de salón, o de algunas de estas canciones, que luego serían heroicas y serían himnos internacionales, un poco por el hecho de la repercusión coral que han tenido y sobre todo por la lengua en que se cantan, por Rosalía, por Curros, etc. Pero eran canciones de salón que en principio tuvieron un restringido vuelo dentro de lo que era la música de salón. Pero tengo que decir que ese repertorio de salón, lo hemos visto en la presentación de Montes, obra de piano, y en el futuro que saldrá la de 4 manos, es una obra excepcional. Es una obra que se puede hacer perfectamente en concierto y yo creo que es la manera de repercutir en la recuperación de patrimonio, el buscar esas obras, de escucharlas, de compararlas, etc. Y Chanet tiene una obra muy importante porque vemos los listados de obras que hizo en tal fiesta en La Coruña o en La Habana o en tal sitio o en tal otro, pero no tenemos las partituras. Entonces aquí se impone pues algún momento el equipo Javier, irnos a La Habana y buscar en el enorme montón de papeles que vino con el desmantelamiento del Centro Gallego. Se amontonaron en la Casa de la Música, están allí en montañas, en habitaciones, y habrá que ir buscando una a una partituras de Chanet para voz y piano y partituras para piano que pueden ser de una importancia extraordinaria. Sin duda, el prestigio que tiene la obra de Chanet se debe en parte también a la línea que venía trazando Juan Montes y en concreto las famosas baladas con textos de Rosalía y otros autores que van a tener un eco y un reflejo sobre todo en las obras de Chanet, que no deja de ser música de salón, con influencia francesa, como se ha dicho, con influencia romántica, con influencia más o menos gallega en el uso de cadencias, de repertorio gallego, de canción tradicional. Montes es un autor referencial, por eso yo creo que el primer homenaje que le quiero rendir a Chanet es con canciones de Montes, porque Montes siempre estuvo presente en los atriles de Chanet. Montes y Veiga, sobre todo las piezas más referenciales, Os teus ollos, el himno gallego que se ha cantado una y otra vez, la alborada de Veiga, etc., fueron piezas absolutamente himnos y lo siguen siendo. En los viajes que yo he hecho a las diversas comunidades gallegas y búsquedas de papeles, me he encontrado con que los coros locales siguen cantando como si fuera actual esta música y lo hacen con una emoción especial, porque es la referencia de la morriña, de la madre ausente, del trabajo de la Galicia que queda aquí. Realmente motiva en un lenguaje que unas veces es la poesía de Rosalía, otras veces será la de Curros, poesía de una grandeza realmente muy grande. En todo caso, como os digo, en los atriles de Chanet estuvieron estas baladas, vamos a escuchar 3 de ellas, que son Lonxe da Terriña, con letra de Aureliano Pereira, 12 sono, con letra de Rosalía, y la famosísima Negra Sombra, que no os puedo decir la cantidad de versiones para coro, para todo tipo de combinaciones, y el mismo Juan Montes hace en los Aires Galegos, en la suite de Aires Galegos, hace una versión preciosa para la orquesta que está en el disco de la Orquesta Sinfónica de Galicia.
damos paso, si os parece, a Iría y Alejo, que nos van a cantar 3 baladas, Lonxe da Terriña, 12 sono e Negra sombra de Juan Montes.
Les recuerdo a los ateneístas que esto es una conferencia concierto. Tras acabar su servicio militar con banda y con mucha formación, insisto, que sacó de armonía, digamos, el último tramo de la formación que le podía faltar, obtuvo la plaza de profesor de canto coral y de canto en la Escuela de Bellas Artes de La Coruña, que era ciertamente bastante prestigiosa, que estaba empezando a coger vuelo, y lo vemos también en los primeros años ya moviéndose en el mundo del salón, formando agrupaciones, en fin, siempre enredando en el mundo de la organización, junto con Canuto Berea, con el cual con Canuto Berea y con su gerente, mantendrá una correspondencia cuando se vaya a La Habana interesantísima. El tema Canuto Berea es otro de los temas que tenemos también que echar mano, porque hay una correspondencia de cerca de 12.000 o 13.000 cartas comerciales, pero en las cuales pues, se intercambia Juan Montes, le escribe a Canuto Berea diciendo que le va a llevar unos chorizos cuando vaya a Coruña, etc. Cosas de interés humano enormemente interesantes para la creación de la personalidad del personaje. Y ciertamente Chané va a tener mucho que ver con Canuto Berea y con su hijo en la formación de actividad y en la formación de grupos para la vida diaria, para el día a día. Pero sobre todo la cátedra que acaba siendo oficial en la Escuela de Bellas Artes, que le va a dar una proyección muy grande junto, como les decía, con el ECO, del que se hace cargo cuando lo deja Pascual Vega en 1886 y acaba siendo ya, digamos, el director titular de esta formación que es de un gran prestigio, porque gana muchos premios, porque se mueve mucho y porque tiene un director muy enérgico y con mucha solvencia. Un año antes de su marcha a La Habana, en 1893, en el año 92, contrae matrimonio con la bella señorita, como dicen siempre, doña Elvira Hernández. Contrae matrimonio. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver con la música? Me interesa mucho porque tiene su plaza, tiene su mundo hecho en el teatro y en los grupos, tiene su plaza de catedrático y tiene su coro con el que es famoso en toda España y llega a ir a Francia, en fin, muy conocido. Pero en 1893, suprimida la cátedra de La Coruña, se traslada a La Habana, reclamado por el Centro Gallego. Ni que decir tiene que reciben a Chané con los brazos abiertos por la fama que tenía y sobre todo porque había tenido una relación estrecha en la anterior etapa de La Coruña con Curros, que estaba ahora ya residiendo establemente en La Habana, con un puesto ya muy importante dentro de lo que es la galleguidad y sobre todo con un prestigio enorme, y reclaman a Chané algo que vemos, esta reclamación de los centros gallegos a personajes y a músicos locales en épocas muchas veces de crisis grandes, en Orense, en Lugo, pues llaman a Fernández Vide, a José Guede, a autores que nosotros estamos trabajando dentro del mundo gallego con mucho interés, y allí los reciben, como les digo, con los brazos abiertos, porque les cubre una parte muy importante de lo que es la apariencia, de lo que es digamos, la exteriorización del centro, que son sus fiestas, que son sus coros, etcétera, las competencias que yo les decía con los diversos coros. Por tanto, Chané era el mejor director posible para los coros gallegos de los ecos de La Habana y de otros coros que hay por allí. Podría hablarles muy largo y tendido, sobre todo a través de la correspondencia con Eduardo Puig, que es el gerente de Canuto Berea, con quien se cartea y con quien había tenido anteriormente relación profesional, y diciéndole que su viaje era temporal, que él iba a estar 6 o 7 años, su mujer queda en La Coruña con su familia, de tal manera que sospechamos que él tenía idea de quedarse durante unos años. Y les voy a leer una breve cita porque es muy bonita esta carta. Dice: hemos llegado el 3 de diciembre, está hablando del año 1893, a La Habana,
con toda felicidad siendo recibido e instalado como un príncipe por la colonia gallega residente. Todos se proponen y porfían en procurar que yo medre como la espuma, no sabiendo dónde ponerme de contentos y entusiasmados que están conmigo. Pongo yo un paréntesis de investigador, dice, frente a lo que pasa aquí, es lo que se entiende, dice, aquí, en La Habana, al hombre honrado y trabajador se le ayuda y se le protege. Y si tiene condiciones excepcionales, mucho más. Dice, en fin, chico, estoy contentísimo. Y si me prueba el clima y la familia, también pienso pasar aquí algunos años. Luego dirá que será 6 o 7. 2 meses más tarde, 3 meses más tarde, al mismo Eduardo Puig le dice: yo estoy en esta muy bien y muy estimado, especialmente de la colonia gallega. He causado verdadero entusiasmo con el Orfeón y con el director de orquesta, y como director de orquesta, y tengo aquí un gran porvenir. Pero me acuerdo tanto de mi Coruña y también suspiro por ella, que de a no ser porque el deseo que tengo de juntar una pequeña fortuna para mi familia, ya hace tiempo que estaba de vuelta a casa. Es el típico emigrante, lo vemos en Fernández Vide, que estoy yo trabajándolo, siempre las cartas de añoranza extrema y el deseo de volver. Unos vuelven, otros se quedan como Chani. Pero es precisamente, y creo que gracias a la emigración, donde el mundo chanés empieza a revolver y a crecer de una manera emergente y casi, digamos, hasta la inmortalidad de lo que son los músicos, la tríada del resurgimiento. Y con un autor que en realidad tiene poca obra conocida, como les decía, no más de 10, 15 piezas de salón con piano y voz, otras tantas con piano y música coral, arreglos de él o arreglos de otro tipo. Por lo tanto, es un músico que aún está por descubrir. Pero en cualquier caso, su papel, al integrarse en la directiva de la asociación iniciadora de la Academia Gallega, promotora de la Academia Gallega, codo con codo con Temla y con Curros Enrique, que son los verdaderos protectores y ángeles custodios de lo que será la Academia, se constituye el 4 de septiembre de 1905, como saben ustedes, presidida por don Manuel Burguía. Esto le va a suponer a él un crecimiento de acciones, de valores internos y de valores externos, y sobre todo le va a llevar directamente a la inmortalidad. Allí, en la emigración, se va a encargar de lo que venía haciendo en La Coruña, dar clases, dirigir coros, formar grupos, clases privadas de canto y buscarse la vida de una manera, por lo que vemos, bastante holgada por las cifras que nos da de lo que cobraba. Ya en el viaje que hace en 1907, organizado por la Liga de Amigos en honor de Castro Chané, acordaos, en la carta a Puig le decía que cuando se fue, al final de la carta, decía que dejó muy pocos amigos en La Coruña, y es más, consideró que su caída de la cátedra de Bellas Artes fue una traición, una auténtica traición, porque él era meritorio y era el personaje ideal para mantenerlo. Entonces consideró que esa suspensión de la cátedra era un poco un movimiento coruñés de enemigos, etcétera, que le llevó a estar muy amargo, y lo vemos en la correspondencia. Pero, curiosamente, en 1907, cuando ya se constituye la Liga de Amigos en honor a Castro Chané, lo invitan en ese año y le organizan lo que no os podéis imaginar en La Coruña. Fiestas, orfeones que van, sermones, la doña Emilia Pardo-Bazán dando discursos en favor de Chané, diciendo la maravilla y sobre todo lo que representaba para la galleguidad esa música que, como os digo, era una música de salón no tan arraigada en lo popular como era la de Montes, que era en realidad un buscador de folclore, pero la de Chané es una música, y lo veréis ahora, una música con un piano muy bien colocado, una música muy afectuosa y muy querida por el público de ahora. Nosotros siempre estamos acostumbrados un poco a ver la historia con carácter retroactivo, lo mal que funcionaba aquella música en el siglo XIX, aburrido. No, en aquel momento eran piezas realmente himnos en la galleguidad. De tal manera que este crecimiento que se produce en Coruña y en Santiago, cuando viene en 1907, el alcalde de Santiago va a Coruña, y porque lo considera también un hijo de la ciudad, y de hecho hace valer
su vivienda en Casa Pitelos, en el nacimiento aquí, su primera formación, su padre tocando, etcétera, etcétera, eso va a ser importante. Pero, sin duda, la muerte de Curros y el viaje que hace en 1908, ya como representante de la Academia de la Galleguidad, del Centro Gallego de La Habana, le va a poner ya en órbita de lo que será, digamos, el gran músico de la galleguidad, en Póquer Beases, como os decía, con Adalid, Veiga, Montes y Chalet. Serán ya inmortales, por decirlo así. Y esto indudablemente le va a venir mucho, no tanto del repertorio, porque les digo que es muy poco el que conocemos, sino le vendrá de lo mucho que han perdurado ese bloque de canciones, y sobre todo el haber escogido en el momento adecuado la poesía de Curros, que era un valor en alza absoluto en el último cuarto del 19 y los primeros años del 20, sobre todo por su condición de literato, de político, de persona muy implicada con la galleguidad, escribiendo en periódicos de América, etc., y muy presente en La Coruña, como vemos en el funeral que le hacen en 1908, en el que viene ya Chané como representando al centro gallego. Las canciones de Chané que van a escuchar ahora son Os teus ollos, con textos todos de Curros Enrique, Cantiga, Unha noite na eira do trigo e Unha adiós a Mariquiña. Tres piezas, Os teus ollos, Unha noite na eira do trigo e Unha adiós a Mariquiña, como les digo, con textos de Curros Enrique, sin duda con tres piezas que se han convertido en verdaderos himnos de la galleguía. Les aseguro, cuando se va allí, los coros que la cantan. Yo recuerdo, solo como anécdota, cuando estaba en Ginebra con mi grupo haciendo música medieval, el fervor galleguista en las canciones que se cantaban en el coro, que nos hicieron una actuación, etc., era tan grande que yo dije, para el día siguiente que dábamos el concierto, vamos a montar, y les montamos a capela Un adiós a Mariquiña, y no os puedo decir la emoción. Bueno, toda la música medieval se quedó allá atrás y emergió el afecto, emergió la morriña y emergió Chané en estado puro. Estas canciones, curiosamente, hay muchos escritos sobre la relación Chané-Curros, o por lo menos pocos escritos, pero hay alguno significativo, de que no siempre fueron relaciones de rosas las que llevaron, pero en todo caso yo creo que ha sido muy importante para las canciones, sobre todo porque están como muy ligadas al texto, están muy bien montadas, aunque son un poco románticas, como dice un texto que encontré de Curros que no tiene desperdicio. Cito a Curros. Dice: puso música a Unha noite na eira do trigo. Últimamente, e con consentimiento mío, dice Curros, pasó el pentagrama con algunas ligeras modificaciones el maestro Chané. Hoy la encuentro deficiente y demasiado trágica y romanticona. Bien, como veis, Curros en estado puro. Pero a pesar de las críticas que luego se le hicieron a todo este repertorio, a todo el repertorio del Resurgimiento, los Viqueira, los Quintariña, los Baligay, etc., cuando viene el cambio de estética, se busca para la Galicia la modernidad, el neoclasicismo, etc., lo que se estaba haciendo en entreguerras, y estas canciones siguieron manteniendo el gran nivel de aceptación y tuvieron una larguísima vida y siguen teniéndola, como les decía, porque son un poco el logotipo sonoro de Galicia, especialmente estas tres canciones y el Tangaraño famosa, que no cantaremos hoy, pero que está también entre las cuatro grandes canciones con textos de Curros Enrique. Y como les decía, toda la presencia de esta música en la inmigración sigue siendo actualmente un éxito inmediato en las corales de fuera, de Ginebra, de México, las hemos escuchado en Argentina, Cuba, cantan este repertorio. Vamos a escuchar a Iría y Alejo cantando estas tres canciones de Castro Chané. Rinno, rinno,
más que ver un poco el cierto carácter de teatralidad que tiene la música de Chanet, que por otro lado él hizo también escena, teatro, zarzuela, etcétera, música, digamos, para representar. Por lo tanto, no tiene mucho que ver con Montes, que es más buscando la tradición y cadencias, etcétera, pero es muy interesante el piano también. Chanet es un piano ya independiente, que anda por libre, un poco como me recuerda, vamos, salvando mucho las distancias, ya los líderes alemanes, el líder alemán de Brahms o de Schubert, que el piano juega por otro lado. En Montes es mucho más fijado a la armonía y es un piano que prácticamente no existe. Bien, Juan Castro Chanet fallece en La Habana el 27 de enero de 1917 y sus restos fueron trasladados a La Coruña, en donde reciben sepultura el 5 de marzo. La ciudad de Santiago, que siempre quiso estar presente, como compositor ilustre que era en aquella despedida, Chanet, con las autoridades municipales y los directores de las dos corales, se trasladaron a La Coruña y participaron en todos los actos, en las misas que allí hubo, y 2 días o 3 más tarde se hizo aquí una misa muy solemne en la que participó el coro de Valverde y el otro coro que había en la ciudad, las autoridades, etc. Y se hizo el homenaje debido que la ciudad creyó que se debía hacer a Castro Chanet, que era en realidad un hijo de la ciudad. La prensa, aunque recordó que coruñés de adopción, la prensa compostelana, siempre subrayó que Castro Chanet vivió muchos años, hasta los 17, 18 años, en la Rúa de Pitelos, donde, digo yo, habrá que devolver esa placa que alguien se llevó algún día seguramente, y hoy la tiene colgada en su casa.
Voy a terminar, porque quiero mantenerme justo en el tiempo que me marqué, solo recordando dos cosas importantes. Esta música que vieron nacer tal cual, en salón, música para ser cantada en salón, no para grandes conciertos ni grandes ocasiones, empezó a recibir el vuelo de las transformaciones y de los arreglos en diversos materiales, especialmente el orfeónico. Los autores de estas piezas, Veiga, Chanet, Montes, hicieron sus arreglos para sus correspondientes corales, de tal manera que con una ligerísima transformación en el caso de Montes, mayor transformación en el caso de Veiga y mucha en el caso de Chanet, que está trabajando ya en otro criterio de acompañamiento coral, etc., van a crear de estas piezas unas piezas inmortales absolutamente. Y qué duda cabe que cuando hablé con Xosé Ramón, que me invitó a los lunes del Ateneo, y que, como les dije, inmediatamente dije que sí, porque me encantaba estar allí, me dijo que si podía actuar el coro. Y qué mejor para un fin de fiesta que el coro haga los arreglos corales de alguna de estas piezas que habéis escuchado, y sobre todo el coro del Ateneo, porque eso nos garantizaba que aquí están padres, madres, hijos, sobrinos, nietos y demás familia. Les agradezco profundamente y solo quiero una última frase, que es el último párrafo del obituario de Murguía que le hace a la muerte de Chanet. Dice: ven hermano, le diremos, ven en busca de la tierra natal que te ofrece el eterno reposo. Ven a la ciudad, viva siempre en tus recuerdos, porque ciñó tus sienes con laureles de tus primeros triunfos y te recibe afligida y te concede como madre inconsolable el único amparo del hombre, la tierra que cubrirá tus restos al pie de los muros que las olas baten en el lugar de los sepulcros. Las calles por donde llevarán tu cadáver las conoces bien, y los que te acompañarán en el último paso son asimismo los que al dejarte para siempre bajo estos cielos para ti propicios, saben que para tu sombra nada más amado que esa prueba de amor a los tuyos. Ellos son los que te dicen: aquí tienes tu lugar de descanso. Esto lo escribió Murguía, está publicado en el boletín el 1 de marzo de 1917. Vamos a escuchar ya para fin de fiesta, ya no hay más palabras ni historias. De fin de fiesta vamos a escuchar al coro Asubío, que dirige Cristian Rosada, con dos piezas de Castro Chanet, con las cuales concluiremos. Y muchísimas gracias a todos ustedes.